En una colina en el sur de Alemania hay una vid que ha sobrevivido guerras, plagas, sequías, tiempos de cambio. Hermanos, es una vid que ha sido estudiada, es una planta que ha sido estudiada porque han descubierto que tiene más de 400 años. Y durante todo ese tiempo es una vid que da mucho fruto. Y la pregunta ha sido, ¿cómo es posible? Y se han dado cuenta que aun cuando tiene el cuidado que otras plantas han tenido, esa vid en particular tiene unos elementos muy especiales que hace que sus raíces estén profundas, fuertes, y eso ha sido guardada a pesar de todos esos años y todas las inclemencias y todo lo que ha ocurrido a su alrededor. Hermanos, en esta mañana Jesús, como se los dijo a sus discípulos, nos dirá: yo soy la vid verdadera. Y él no hablaba de una planta, no hablaba de una planta tan especial como esta planta que está en Alemania, sino habla de algo más grande. Y es una parábola para referirse a él mismo. Y algo además que nos dice en esta mañana a nosotros, no solamente que él es la vid verdadera, sino él nos recuerda una verdad, que separados de él, nada podemos hacer. Así como esta vid centenaria aún sigue dando fruto, Jesús nos llama, hermanos, a permanecer en él para que demos fruto, para que demos mucho fruto y para que con ese fruto glorifiquemos al Padre. Hoy vamos a comprender a la luz de la palabra de Dios y de las palabras de Jesús qué implica estar unidos a Cristo. ¿Qué significa para nosotros permanecer en Él? ¿Y qué significa para nosotros el que separado de Él nada podemos hacer? El título del sermón en esta mañana es: el verdadero discípulo glorifica a Dios dando mucho fruto. Y vamos a estar meditando en el Evangelio de Juan, capítulo 15, que de hecho hace un momento leímos una porción. Vamos a meditar en Juan 15 del versículo 1 al 27. Pero lo vamos a hacer por porciones, por partes, respetando también la estructura del texto para poder comprender el texto. Y quiero comenzar diciendo que permanecer en Cristo es lo que produce fruto, hermanos, y ese fruto es el que nos hace glorificar a Dios. Lo que vamos a ver en esta primera porción del texto, que ya la leímos antes, es que permanecer en Cristo hace que produzcamos fruto. Y ese fruto es el fruto que glorifica a Dios. Le pido que me acompañe, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 8. Juan 15, versículo 1, y vamos a leer al versículo 8 en este momento. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera, como un sarmiento se seca, y lo recogen y los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Hermanos, Jesús está enseñando a través de una parábola una verdad espiritual a través de una realidad material.
Obviamente en el contexto de Jesús, las vides era algo muy común. Los sarmientos, la vid en realidad no es un arbusto, ¿verdad? Que produce uvas. ¿Le gustan las uvas? ¿Sí? El sarmiento es, si usted ha comido no sé si alguien se ha comido un racimo de uvas completo, ¿sí? Esas ramitas que quedan, eso es un sarmiento. Y lo que Jesús está explicando es algo natural. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos, normalmente en diciembre comemos uvas, ¿verdad? Bastantes. En la cena del 24, comer un racimo de uvas y quedan los gajitos. ¿Cuántos quisiéramos que volvieran a salir uvas de ahí? Y que se refilara, ¿verdad? Pero ¿por qué no pasa? Porque la fuente de vida ya no está el sarmiento adherido a ella. ¿Sí? Por lo tanto, por más que quiera, la vid no puede dar frutos. Y esa realidad material y natural, Jesús la utiliza para ilustrar una realidad espiritual. Nosotros somos ese sarmiento que estamos adheridos a la vid. Y mientras estamos adheridos a la vid, vamos a dar fruto. Pero si nos separamos de la vid, que es la fuente de vida, dejaremos de dar fruto. Pero quiero que se fije por un momento en los primeros 2 versículos, porque hay un detalle que podríamos pasar por alto, pero no es menor. El versículo 1 dice, y Jesús explica, ¿verdad? En esta analogía, ¿quién es quién? Yo soy la vid verdadera. No pierda de vista ese calificativo. No solamente dijo yo soy la vid, dijo yo soy la vid, es decir que hay una vid. Y en esta ilustración, el otro personaje es el viñador, el que cuida la viña. ¿Quién es? El Padre, ¿sí? Y los sarmientos son los discípulos. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. ¿Quién? El viñador, ¿sí? El que cuida la vid. Y todo el que da fruto, ¿qué hace el viñador con él? Lo poda. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito del cuidado? Que dé fruto. ¿Pero quién cuida? El viñador. ¿Sí? Hermanos, ese detalle es importante porque nos está hablando de la obra que Dios hace en nosotros. Si se da cuenta, el dar fruto en realidad no depende de nosotros. Por eso le puse el ejemplo de el racimo de uvas que ya se comieron todas las uvas. Ese racimo, por más que pretendiera dar fruto, no podrá dar fruto. Porque necesita estar adherido a la vid para dar fruto. Pero también necesita que haya un viñador que cuide, que pode, que corte. Hermanos, todo lo que vamos a ver ahora, no pierda de vista esta verdad. Que lo que estamos viendo aquí es cómo Dios en su gracia y misericordia obra en nuestras vidas a través de Cristo Jesús. No es una obra nuestra. Es una obra en dependencia. Y lo interesante es que cuando Jesús dice la vid verdadera, ¿saben por qué usa esa analogía? Porque en el Antiguo Testamento está haciendo un contraste con Israel, ese Israel infiel. En el Antiguo Testamento la viña era una imagen de Israel. De hecho, usted puede leer en Isaías capítulo 5 del versículo 1 al 7 y se va a dar cuenta cómo Dios plantó una viña que era Israel, pero produce uvas silvestres y serán desechadas. Jesús está recordando que Israel como viña fracasó, como vid. Jesús se presenta entonces como la vid verdadera, aquella que realmente va a producir fruto. Porque Israel constantemente falló al Señor. Había y por eso Dios usa esa analogía. Es que por eso les decía de Isaías capítulo 5 y de verdad le animo a que lo lea.
Dios es que hace esta analogía. Entonces Jesús toma esta analogía para darles un mensaje. Yo soy la vid verdadera. Y el que esté adherido a mí, ese va a dar fruto. El sarmiento que no da fruto, ¿qué hace el Padre? Lo quita. Es decir, el sistema religioso de Israel no produce fruto. El sistema de liderazgo del pueblo de Israel no produce fruto. Y Dios lo quita. Eso nos da un mensaje a nosotros hoy, hermanos. Que el fruto solo proviene en nuestra vida, no de una práctica religiosa. No de quién es descendencia de quién. No en qué lugar tú naciste. Es que el que tú puedas dar fruto para Dios depende de una sola cosa. Y eso es que estés adherido a la vid verdadera. Y es interesante ver cómo Dios está obrando. Porque el que da fruto, ¿qué hace Dios con él? Lo poda. ¿Para qué? ¿Te has puesto a pensar cuántas veces Dios ha podado tu vida? ¿Y cuánto nos falta, hermanos? Pero ¿saben qué es hermoso en descansar? Que hay un viñador que cuida de nosotros. Y que aunque nos poda, pero esa poda tiene un fruto. Esa poda nos hace dar más fruto. Esa poda nos hace madurar. Muchas veces Dios quita cosas de nuestra vida. Pero el propósito de Dios no es hostigarte la vida, no es hacerte la vida imposible, es que des más fruto. Nosotros solo podemos dar fruto en permanecer en Cristo Jesús. Y ese es el corazón de este pasaje. Permaneced en Cristo. Todos los que somos hijos de Dios anhelamos dar mucho fruto para la gloria de Dios. Amén. Pero separados de Jesús, no podremos. Es un llamado a una dependencia de Cristo. Es un llamado a una dependencia diaria, íntima, exclusiva. Y no estamos solos. El viñador cuida de nosotros. Estamos adheridos a la vid, quien es la fuente de nuestra vida. Hermanos, qué descanso es saber que el dar fruto no depende de nuestras fuerzas, no depende de nuestra moralidad, no depende de la cultura familiar, no depende del país donde creciste, sino depende de la obra de Dios por medio de Cristo Jesús. Dios ha obrado para unirnos a Cristo. Y ahora estamos en Él. Y es por eso que damos fruto. No por una práctica religiosa. No por una práctica moral. Solo la gracia de Dios. Si tú estás en esta mañana y quizás tú has confiado más en tus obras, y tú has puesto el peso de dar fruto en tu vida espiritual, en tus obras, hoy es un día para arrepentirte y también para descansar en Cristo. O si de repente tú estás seco espiritualmente y has buscado vida en una religión, en costumbres, en una cultura evangélica, pero tu vida está alejada de Cristo, no has permanecido en Cristo, hoy es un llamado para ti. Que Dios en su gracia hoy puede unirte a Él por medio de la fe. Y a partir de hoy mismo tú puedes comenzar a vivir con propósito. A partir de hoy mismo tú puedes comenzar a dar frutos que glorifican a Dios. Porque, hermanos, no depende de nosotros. Depende de Cristo. Él es la vida.
Él es el que produce frutos en nosotros. Nosotros, los que hemos creído en el Evangelio, hemos sido limpios ya. Él nos limpia. Lo hace por medio de su palabra. Por eso, hermanos, podemos permanecer. El permanecer en Cristo inclusive no es una obra nuestra. Es una obra de Dios en nosotros. Porque tenemos que entender algo esta mañana. Somos incapacitados para dar fruto por nosotros mismos. ¿Nota el mensaje en la parábola que Jesús está dando? Mire lo que dice el versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él. ¿Cuál es el producto de eso? De vez en cuando da fruto. Allá, yo tengo una mi matita de higo por ahí que da, allá de vez en cuando da un higo, 2 higos. Y a veces pasa un año entero y no da nada. ¿Cuál es el efecto de permanecer en Cristo? Daremos mucho fruto. Pero una vez más nos recuerda, pero separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, la pregunta que podremos hacernos es, ¿qué implica permanecer en Cristo? Pastor, ok, ya me quedó claro, separado de Jesús no puedo dar fruto. Necesito permanecer en Cristo para dar fruto. Ahora, ¿qué implica permanecer en Cristo? ¿Cómo en la práctica permanezca en Cristo? Y nos lo dice Jesús mismo. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y probéis así que sois mis discípulos. Hay algo que yo quiero enfatizar y que de alguna manera me preocupa en esta serie. Y es que tú tengas un entendimiento incorrecto de lo que Jesús dice en cada una de las enseñanzas que hemos visto. He tratado de ser enfático en cada una. Y no voy a perder la oportunidad hoy. ¿Cuál es la prueba que somos verdaderos discípulos? El dar fruto, ¿sí? ¿Y el dar fruto depende de nuestro esfuerzo? ¿Me entiende por dónde voy? Porque la situación es que es una evidencia. Claro que podemos saber si somos discípulos o no. Pero aquí la cuestión, Jesús no está diciendo, tienes que dar fruto y entonces te acepto como mi discípulo. Vamos a ver si pasas la prueba. Voy a examinar a ver si tenés fruto. Si tenés fruto, entonces evaluamos si eres mi discípulo. No es lo que Jesús está diciendo. Lo que Jesús está diciendo es como cuando tú vas al campo y vas y ves un árbol de limones. Si tú no eres muy dado a las plantas y no eres un agricultor, no eres un agrónomo, probablemente de ver el árbol y las hojas no sepas qué tipo de árbol es. ¿Cuál es la manera más fehaciente de saber qué tipo de árbol es? Por el fruto. Si tú ves limones, no vas a cortar una rama y le vas a mandar a hacer un estudio para ver si es un... ¿Me doy a entender? Eso es lo que Jesús está diciendo. Por sus frutos, pero los frutos no dependen de nosotros. La pregunta no es ¿qué hago para pertenecer? ¿Qué hago? No. Es que primero pertenecemos y luego damos fruto. Es decir, no confundas la actividad con espiritualidad. No confundas en lo que tú haces con lo que tú eres. No necesariamente lo que tú haces refleja lo que tú eres. ¿Y por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque miren, es bien fácil poder caer en condenación en este tipo de temas. Pastor, pero es que yo no doy fruto como quisiera.
Entonces no soy discípulo. Tenemos una vieja naturaleza que obra en nosotros. Pero estamos en Cristo. Y hay frutos de eso. ¿Me doy a entender? El punto es, ¿queremos dar más fruto? ¿Vamos a permanecer en nuestra vieja naturaleza? ¿O vamos a permanecer en Cristo? Porque hermanos, ambos producen frutos. Los frutos de la carne son envidia, contiendas, disensiones, hechicerías. Y la lista continúa y no para. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿De qué depende que demos ese fruto? ¿Permanecemos en Cristo o estamos satisfaciendo nuestros deseos engañosos, pecaminosos? Es que el fruto del cual Jesús está hablando, por el cual el Padre es glorificado, ¿saben cuál es? Es la naturaleza misma de Cristo reflejada en nuestra vida. Por eso Jesús dice que con ese fruto glorificamos a Dios. Voy a recordar qué es la gloria de Dios. La gloria de Dios es quién es Dios. La suma de todos los atributos de Dios. La naturaleza de Dios es la gloria de Dios. ¿Qué significa glorificar a Dios? Cuando nosotros manifestamos en nuestra vida la naturaleza de Dios en nosotros. ¿Dios es misericordioso, hermanos? Cuando somos misericordiosos, ¿glorificamos a Dios? ¿Dios es amor? Cuando amamos a otros, ¿glorificamos a Dios? Entonces, el fruto del cual está hablando es el carácter de Cristo mismo reflejado en nuestra vida. Es un fruto espiritual. Estamos manifestando la naturaleza de Dios y esa no se puede imitar, hermanos. Porque depende de quiénes somos en Cristo. Según este texto, ese fruto es el carácter transformado a la imagen de Jesús. Cuando manifestamos amor, obediencia, gozo, paz, como lo mencionábamos antes. El dar fruto implica una relación marcada por el amor hacia Dios y disfrutar del amor de Dios, que se extiende en amar a los demás. Se refleja en cómo, inclusive, cómo somos rechazados por el mundo. ¿Saben por qué? Porque el fruto que damos no es agradable ni aceptable para el mundo. Y somos rechazados por eso. No damos fruto para ser aceptados, hermanos. Damos fruto porque hemos sido unidos a Cristo por gracia. La justificación, el perdón nos une a Cristo y Él obra en nosotros la santificación por estar unidos a Él. Es decir, permanecer en Cristo no es una obra humana. Es algo que Dios ha hecho y lo hace en nosotros por medio de Cristo Jesús. Sin embargo, nosotros sí debemos hacer algo. ¿Qué es? ¿Qué es lo que debemos hacer? Permanecer. Permanecer. El ser discípulo no es algo que se puede fingir. Porque ¿saben por qué? Porque el ser verdadero discípulo se evidencia en una nueva naturaleza que produce frutos del carácter de Dios en nosotros. Pero Él produce los frutos en nosotros. Una cosa tenemos que hacer, una. A la luz de este texto, una cosa tenemos que hacer, que es permanecer. Vean que hay una relación, no sé si lo notó en el versículo que dice, el que permanece en mí y yo en él. ¿Lo notó? Es una relación. Es decir, permanecer es tener una relación con Cristo. Y eso es algo que debemos reflexionar en esta mañana. ¿Estamos permaneciendo en Cristo? ¿Estamos teniendo una relación constante, continua con Cristo? Y eso se nota, porque hay frutos en nosotros. Él produce los frutos.
Y de hecho, uno de los frutos que Él produce es el amor, y eso me lleva al segundo punto. Permanecer en Cristo produce el fruto de amar como Cristo amó. La semana pasada que aprendimos acerca de que evidenciamos que somos discípulos de Jesús cuando amamos como Él amó, probablemente tú pensaste, qué difícil está esto, ¿cómo lo hago? Pues hoy vamos a volver a recordar y vamos a encontrar respuesta. Quiero que vea el versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Hermanos, ¿alguna vez hemos meditado en cómo Jesús es amado por el Padre? ¿Qué calidad de amor tiene el Padre con el Hijo? ¿Qué tipo de amor más puro, santo tiene el Padre con el Hijo? Y de esa misma manera Jesús ha amado a los que son suyos. Y la invitación es, disfruten de mi amor. Pero la única forma de disfrutar de su amor es estar con Él, permanecer en Él. Pero Jesús ya no está con nosotros. ¿Cómo puedo disfrutar de Él y permanecer en su amor si Él ya no está presente con nosotros? Versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, ¿qué dice Jesús? Permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea... Si hay algo que todos los seres humanos anhelamos es tener gozo en nuestra vida. Es que no hay fuente de gozo más grande que disfrutar del amor de Dios en Cristo. No hay fuente de gozo más perfecto que disfrutar del amor de Dios en Cristo Jesús. El saber que Él nos ha amado de una manera que nadie nos puede amar. Ahora, la pregunta que puede surgir aquí es, ¿por qué permanecer en la palabra nos hace disfrutar del amor de Dios? Y quiero que note que Él aclara que Él ya lo ha hecho, ya lo hizo. ¿Lo notó? Como yo permanezco en las palabras de mi Padre, así permanezcan ustedes en mis palabras. ¿Por qué la obediencia se relaciona con el amor? Porque, hermanos, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, cuando meditamos la palabra de Dios, cuando escuchamos la voz de Dios por medio de su palabra, somos guardados. Piense en los que somos papás. ¿Cuántas veces hemos dado una orden a nuestros hijos que el propósito es cuidarlos? ¿Y acaso ese cuidado no es una muestra de amor? Pero no solamente eso. Algunas personas, por ejemplo, tienen la oportunidad de tener guardada grabaciones de audio de seres queridos. Y cuando ya no están y lo escuchan, es como que estuviera ahí. Vienen recuerdos. Hermanos, Jesús está con nosotros. Y no necesitamos verlo para escucharlo. Porque Él nos habla constantemente a través de su palabra. Cada vez que meditamos en su palabra, estamos escuchando a Cristo mismo hablando a nuestra vida. Es Él aconsejándonos, es Él enseñándonos, es Él guiándonos. Y eso es disfrutar del amor de Cristo. Por favor, no veamos la palabra como una lista de requisitos a cumplir. Veamos la palabra como la voz de Dios por medio de Cristo Jesús. Las palabras dulces de Cristo, que a veces nos confronta, ¿sí? Pero lo hace por amor. Que nos guarda del engaño, sí, porque lo hace por amor. Que nos anima en momentos de debilidad, sí, porque nos ama. Y eso produce gozo, plenitud de vivir sujetos a la palabra.
Y mire lo que le sigue diciendo Jesús. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos. ¿Por qué? ¿Por qué la relación de Jesús con nosotros no es de siervo, es de amigos? Porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Ser amigo de Jesús es un llamado relacional. Eso es lo que Jesús está diciendo. Yo tengo una relación con ustedes. La obediencia es una evidencia de esa relación con Cristo. ¿Lo notó? Vosotros sois mis amigos. Hay una condicional ahí. Si hacéis lo que os mando. Está hablando, no está hablando de cargas pesadas que llevar. Está hablando de una relación con Él. Somos sus amigos. No nos trata como esclavos, sino una relación amorosa con Él. Nos hace parte de la voluntad de Dios. Nos revela la voluntad de Dios. Nos hace parte de sus propósitos. Y mire lo que dice a continuación. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo escogí a vosotros. ¿Qué produce eso en ti? Saber que Jesús te escogió. No fuimos nosotros los que los escogimos a Él. Él nos escogió. ¿Ven cómo esto se une, cómo inicia esta porción en el sentido de que es la obra de Dios y no nuestra? Es que nosotros no lo escogimos porque no podíamos. Estábamos muertos. Y el viñador es como una rama que está a punto de secarse, ya no tiene vida. Y el viñador hizo un injerto en la vid y nos unió a la vid. Y entonces vino la vida a nosotros. Y ahora disfrutamos de vida eterna. Recuerde que dice la Biblia que es la vida eterna. Jesús dijo, Juan 17 un poco más adelante, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero Dios, y aquel a quien tú has enviado. Está hablando de una relación. Hermanos, por gracia hemos sido escogidos en Cristo Jesús. Por gracia hemos sido injertados a la vid verdadera. Por gracia hoy tú y yo podemos dar fruto. Por gracia podemos dar mucho fruto. Y por gracia podemos glorificar a Dios con ese fruto. Por eso la gloria, la alabanza y el honor a Cristo Jesús, no a nuestro esfuerzo. Solo debemos permanecer en Él. Él hará lo demás. Si tú hoy te sientes quizás con el anhelo de dar más fruto y no sabes por qué no puedes hacerlo. Quizás estás luchando con algún pecado en tu vida. Quizás quieres obedecer a Dios, pero no tienes las fuerzas para hacerlo. Jesús hoy amorosamente te dice, permanece en mí. Hoy amorosamente te recuerda, separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, los verdaderos discípulos glorifican a Dios dando mucho fruto. Y la pregunta es, ¿para qué dar mucho fruto? ¿Para qué dar mucho fruto? Porque tenemos una misión, un llamado, hacer luz y sal en este mundo. A que el mundo conozca a Cristo y a Dios por medio del fruto que tú y yo damos. Somos llamados a glorificar al Padre, a dar testimonio de quién es Él, de su carácter. Que la gente probablemente nos va a ver como bichos extraños y este no devuelve mal por mal. Qué raro. Y este está dispuesto a perdonar. Y este no quiere vengarse de mí. Mira, este qué generoso. Y yo, algo de querer. Mira, yo lo veo contento y está enfermo. Le han dicho que probablemente muere y anda bien feliz.
En eso es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos, porque tenemos una misión, hermanos. Y por eso pareciera que cambia de tema Jesús. Pero tenemos que entenderlo y lo que vamos a leer, que es la parte final del texto, nos hace responder una pregunta. ¿Cómo pueden los discípulos de Jesús perseverar, dar fruto verdadero y glorificar a Dios en un mundo hostil? Por la misión que tenemos. Y eso me lleva al tercer punto en esta mañana, que los verdaderos discípulos testifican junto con el Espíritu, aunque el mundo los odie. ¿Tú te has puesto a pensar cuál es el propósito de Dios por el cual estás en este mundo? Hermanos, el propósito de Dios para que estemos en este mundo no es cuánto logramos acumular de bienes materiales, cuántos títulos universitarios, cuántos hijos podemos dejar en este mundo. No, es ser luz y sal, es dar testimonio. Pero eso implica una verdad, que el mundo nos odia. Mire lo que dice Jesús, versículo 18. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije. Un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Y si yo hubiera hecho entre ellos las obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Hermanos, el mundo no es neutral. Ese es el peor engaño que podemos creer, que el mundo es neutral. El mundo aborrece a Dios y aborrece a Cristo. Y por lo tanto aborrece a los discípulos de Cristo. No luches por la aceptación del mundo. No trates de moldear tu vida para caerle bien a todos. Mejor permanece en Cristo. Y daremos muchos frutos. Pero eso nos generará problemas en este mundo, claro que sí. Hermanos, ¿a cuántos cristianos despiden de sus trabajos porque no quieren participar en cosas que no son correctas? ¿Cuántos jóvenes reciben burlas en la universidad por mantener su convicción en Cristo? ¿Cuántos de nosotros enfrentamos un sistema que se opone a lo que creemos? Si no, miren el entretenimiento. Miren lo que están haciendo con las caricaturas para que los niños vean. Se burlan del diseño de Dios. Se burlan de cosas como el matrimonio. Enseñan cosas contrarias a Dios. Y te presionan para que participes de ellas. Hermanos, esto pudiera parecer no alentador. Porque si a Jesús lo trataron como lo trataron, siendo Jesús, nosotros podríamos decir, ¿y nosotros? No podemos esperar que nos traten diferente. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que no estamos solos. Estamos adheridos a la vid. Y hay un viñador que cuida de la vid. Y que esa vid nos da vida. Y podemos dar fruto a pesar de las inclemencias. Así como esa vid que les contaba que tiene 400 años, ha soportado diferentes situaciones, guerras, cambios climáticos,
¿cuánto más si nosotros permanecemos en la vid verdadera? Podemos confiar. Porque ellos no conocen a Dios, por eso se oponen a Dios. Y vea lo que dice el versículo 25 al 27. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Ahí Jesús está citando dos salmos, el Salmo 35, 19 y el Salmo 69, 4. Dios había anunciado que eso pasaría. Cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Hermanos, si algo nos impulsa a dar testimonio a pesar del rechazo, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo está activamente dando testimonio de Jesús. ¿Y saben cómo lo hace? A través de nosotros. Por eso dice, Él dará testimonio de mí y vosotros daréis testimonio también. Permanezcamos en Cristo. Porque al permanecer en Cristo daremos mucho fruto. Parte de ese fruto es que amaremos como Cristo ama. Parte de ese fruto es que cumpliremos el propósito por el cual estamos en este mundo, testificar de quién es Él. El discípulo que ama como Cristo será rechazado como Cristo fue rechazado. Sí, sin embargo, no estamos solos. No dudes de cumplir el propósito por el cual Dios te tiene en este mundo, que es ser luz y sal. No solamente con tu testimonio. El Evangelio es un mensaje que tiene que ser anunciado. ¿Cómo creerán de aquel que no han oído? Tiene que ser anunciado. No creas esa mentira de, es que yo predico con mi testimonio. Tu testimonio adorna tus palabras. Eso es lo que la Biblia dice. Pero somos llamados a abrir nuestra boca. Porque ¿cómo creerán de aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Ese es parte del fruto de Cristo en nosotros. Pastores, que a mí me cuesta un mundo predicar, viera que tengo la intención y se me cierra la boca y no me salen las palabras. Permanezcamos en Cristo. Porque ese es un fruto de estar en Cristo. Hermanos, la vida cristiana no se basa en nuestro esfuerzo. Se basa en lo que Cristo ha hecho en nosotros y por medio de nosotros. Pero sí tenemos que hacer un esfuerzo. ¿Y cuál es? Permanecer cada día. Tomar tiempo para estar con Él y escuchar su voz por la palabra. Pero esto usted no lo abre y empieza a sonar, ¿verdad? Bueno, algunos la aplicación, sí, pastor, ya tengo la versión, pongo la aplicación. Pero ¿me entiende a lo que me refiero? Tu tiempo de oración. Hermanos, necesitamos permanecer en Jesús, porque separados de Él, nada espiritual podemos hacer. No escondas tu fe por miedo al rechazo. Prepárate para el rechazo sin amargura y miedo. ¿Sabes cómo? Dependiendo de Cristo, permaneciendo en Él. Hermanos, recordemos algo. El verdadero discípulo glorifica a Dios dando mucho fruto. Pero para dar mucho fruto, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer en Él. Ese es el llamado para nosotros hoy. Permanezcamos en Cristo para mostrar así, por medio de nuestro fruto, que somos verdaderos discípulos.